Vivimos a través de historias. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna de ellas? Ven, acompáñanos y cuéntalo con Gloria. Cuéntalo con Gloria. Ok, Gloria, ¿tendremos alguna segunda historia sobre casas que matan? Claro que sí. Adelante, Gloria, te escuchamos. Bueno, pues esta historia es narrada en la ciudad de Atlisco, Puebla. Esta ciudad es muy, ¿cómo te lo puedo decir? Tiene casas muy, muy viejas de la Revolución. Yo me acuerdo que mis abuelos son de allá, por parte de mi madre, son de Atlisco, Puebla, y las casas son muy antiguas, muy, muy antiguas. Algunos han encontrado dinero y algunos han, ¿cómo te lo diré? No han querido tirarlas por la gran historia que tienen. Ahí en la 17 Poniente, ahí hay una casa en la que habitaban mis abuelos. Ellos eran, pues, mi abuela era cocinera, todas mis tías y mis familiares venden en el Mercado Juárez de allá, y ellas, pues, han estado siempre muy trabajadoras, yo digo que es un matriarcado lo que ellas tienen, porque son mujeres muy trabajadoras. Pero en esa casa de mis abuelos, yo creo y siento que en esa casa también había algo. Porque en esa casa, en el segundo piso, que le decían el alto, siempre se aparecía un marinero. Y mi abuelito enfermó de la nada de su ojo y lo perdió. Cuentan que cuando rascaban había huesos de muerto en el terreno de esas casas, porque eran casas que abarcaban calles, cuadras completas. O sea, en ese tiempo de mis abuelos, mi abuelo compró casi una cuadra, media cuadra, para darle a sus hijos de herencia. Y en esa casa contaba mi mamá, en paz descanse, que cuando la construyeron había huesos. Cuando mi abuelo la compró había huesos de muerto. Pero mi abuelo, de la nada, no sé qué enfermedad le cayó en su ojo, que lo perdió. Algunos decían que era brujería, otros decían que le había entrado, no sé, cáncer o alguna infección muy fuerte, ¿no? Sí. Pero mi abuelo perdió su ojo ahí en esa casa. Y mi abuela en esa casa enfermó tan gravemente que, fíjate, Gil, que ay, no, fue horrible, porque yo estaba pequeña. ¿Lo viste? No, yo lo viví. Yo estaba pequeña, y esa casa, haz de cuenta que tenía un huerto. Pero era una casa tan antigua que sí te daba miedo, en la noche te daba miedo. Y pues mis tíos contaban las historias, ¿no? De terror que ellos habían vivido. Pero a mí lo que me tocó vivir fue que cuando mi abuelita estuvo grave, porque fíjate que mi abuelito siempre estuvo grave, pero irónicamente la que murió antes fue mi abuelita. Y ella, el día que cayó enferma, mi tía estaba acostada a su lado, igual mi tía ya murió, en paz descanse, y veía cómo debajo de la cama las colchas se movían. Y ella decía que de las paredes de la casa, como que se veían sombras, pero literal pegadas a la pared de la casa. Entonces, mi abuelita murió de una embolia, pero el día que murió, me acuerdo que estábamos todos en el comedor, ella estaba en la recámara, y su cama se movía. O sea, su cama se movía. Ella estaba en la cama, sobre la cama. Entonces, esa casa, yo pienso que tenía tanta historia que las paredes, todo se oían ruidos, se escuchaban cosas. Bueno, creo y sé y tengo la certeza, te lo podría asegurar, que esa casa tiene una vibración o algún tipo de portal que hace que las personas de ahí
no estén del todo bien. Ya sea emocionalmente, ya sea de salud, ya sea en su persona. Entonces esa casa también a mí me daba mucho miedo. Viví años ahí, pero sí me daba miedo porque se escuchaban ruidos. Mi papá un día estaba haciendo barbacoa porque le gustaba mucho la barbacoa de aquí de Hidalgo y él iba y la preparaba ahí porque Ajá. esa casa la heredó mi mamá y pues vivimos un tiempo allá. Y mi papá hacía un hoyo y te lo juro, Gil, que un día que estaba echando su barbacoa, el muerto chilló. Pero solamente eran cosas que se oían en esa casa porque les decíamos, ¿escucharon? El muerto, chilló el muerto. Y decían, no, pues no escuchamos nada. Chillar de lamentarse, Chillar, así le dicen, chilló el muerto. Chilló el muerto. Sí, pero es de que, Un lamento. Un lamento. Y mi papá le decíamos, papá, vente, escucha. No tengan miedo, ténganle miedo a los vivos. Pero así como te puedo decir en esa casa, no. Un buen de cosas. Yo llegué a ver sombras. Mi papá sufría de epilepsia y un día mis hermanas y yo escuchamos cómo a mi papá le estaba dando un ataque y fuimos y no, mi papá estaba acostado normal. Era Pues la escuchar. casa, era la casa la que tenía esa vibra. ¿Tus hermanos y hermanas también vivieron esta experiencia? Claro, ellas lo vivieron conmigo, más mis hermanas, porque pues mis hermanos ya eran adultos, ya tenían su familia, pero mis hermanas y yo, que éramos las más pequeñas, pues nos llevaban a esa casa porque ese evento pasó cuando éramos visita. Esa casa sí está muy, muy canija en cuanto a la vibración, ¿eh? O sea, está muy, muy fuerte. ¿Aún está en pie esa casa? Creo que sí, creo que cambiaron algunas cosas, la remodelaron, pero sí esa casa, oye, encontraron huesos de muerto, a lo mejor remodelaron lo de arriba, pero la tierra es la abajo tierra, sigue. había huerto. Claro. ¿Y Sí. conoces de algunas personas que hayan tenido esta experiencia en esa casa? Sí. Mi prima Eloísa, por ejemplo, ella vivió conmigo una experiencia muy, muy cañona. Ya había muerto mi abuelita y nos mandaban a pasar el huerto porque haz de cuenta que era te digo, de calle a calle, pues era la casa, ¿no? O sea, era grandísimo el terreno. Bueno, es grandísimo el terreno. Sí. Y nos mandaban, nos decían, vayan y díganle a su abuelito que si quiere de cenar. Y me acuerdo que mi prima y yo decíamos, porque nos daba mucho miedo pasar el huerto, y decíamos, a la de 3, corremos y pasamos el huerto, y nos dábamos la mano, y decíamos, 1, 2, 3, y corríamos, porque nos daba mucho miedo, porque estaba muy oscuro el huerto. Y llegamos ahí con mi abuelito, y le decimos, abuelito, dice mi tía que si quiere cenar. Y nos dice, ay, hija, dice, tu abuelita me acaba de traer unos tamales. Cuando nos dice eso, no fue. No, nos dice, me acaba de traer unos tamales, pues mi abuelita ya estaba muerta. Y nosotros, sí, abuelito, sí, media vuelta y corrimos. Y le llegamos, pero espantadísimas, a decirle que pues mi abuelito decía que mi abuelita ya le había llevado unos tamales. Y fueron mi tía y mi mamá y dicen que mi abuelito repetía y les decía, no, ya tu mamá me trajo unos tamales, mira, ahí está en la basura de los tamalitos, la hojita de los tamalitos, ahí está, mira. Y sí estaban las hojas. Pues la verdad yo no sé si estaban o no, pero le decía que ahí estaban las hojas. Sí. Entonces, esa casa yo pienso que agarró una vibra de antepasados o no sé, un portal o algo, pero esa casa de que tiene algo, lo tiene y te lo podría firmar en un papel que tiene algo. Sí, y que como la primera historia es algo que te daña, que te consume, Así es. que daña tu salud emocional, Así es. física, Así es. mental, todo. Sí. Y también en esa casa yo digo que hubo violencia en los antepasados, o sea, no,
porque pues sí, mis abuelos tenían una educación muy estricta y mis tíos o sea, que no eran de palabras, sino que sí eran violentos. Acciones. Así es. Además de que mencionas que fue cimentada sobre huesos. Así es. Eso también Sí. genera, ¿no? Estas Pero ¿qué energías. crees? Que no solo allá. Hay muchos lugares que yo conozco que con la bisabuela de mis hijos, igual, estaban construyendo y vieron huesos de muerto y todo, y los volvieron a enterrar. Los volvieron a dejar en su Ahí lugar. los dejaron. Sí. Sí. Y, o sea, esas casas, yo pienso que esos muertos se niegan a irse, esos espíritus se niegan a irse y pues las habitan, ¿no? Las habitan y esas casas toman su energía, toman su vibración. Y aparte, si las personas que viven ahí tienen una vibración baja o hablan groserías o no tienen limpieza, porque también eso tiene mucho que ver, ¿eh? Si hay entes que en una casa, si tú no la limpias bien, si tú la mantienes sucia, ahí se resguardan entes negativos. Ajá. Entonces, esa vibración negativa, ¿qué es lo que hace? Va ocasionando ruina, va ocasionando enfermedad, va ocasionando problemas. Pero hay energía que se puede quitar cuando limpias, pero hay una energía bien palpable en las paredes que ya está por años o por generaciones que no se va tan fácil. Sí. Se queda. Se queda y a lo mejor con un desalojo o con que la vayan a bendecir y muchas más cosas, o que se haga oración seguido a la hora de comer o a la hora de dormir, puede ser que esa casa se vaya sanando con la limpieza, que tú la tengas muy limpia, que pongas plantas, que tenga mucha luz. Solo así puedes ayudar a que tu casa sane. Pero sin duda pienso que la recomendación es huir de esos lugares. Sí, yo pienso que de verdad, si llegas a una casa, tú tienes que sentir inmediatamente cómo cambian las cosas. Ajá. Porque algunas cosas no pueden ser nada más así, no son casualidades. Entonces sí está cruel, ¿no? Yo digo, sí, tienes mucha razón. Si tú llegas a una casa y te empieza a ir mal, lo mejor es irte de ahí. Correcto. Antes de que algún espíritu o algún demonio se te adhiera. Porque se adhieren y se van contigo, ¿eh? A Sí, lo donde hemos quiera visto que vayas. En algunas historias, en las películas, Así es. en donde estas energías se pegan, como lo mencionas, se adhieren Así es. a las personas, y aunque ya se cambien de casa, los siguen y les siguen Sí. pasando estos efectos tan dañinos. Lo mejor es ver tu casa como algo muy bueno. Lo mejor es tratarla bien, amarla. No como esa posesión de que es mía. No. Ese amor padre, que la tengas arregladita, que huela rico, que siempre esté limpia, que siempre entre el sol, que haya mucha luz, que trates de no maldecir dentro de tu casa, de no decir groserías, que trates de que tu casa esté en armonía, que llegues y tú te sientas bien. Porque hay gente que dice, no puedo estar en mi casa. Es más, ni quiero estar en mi casa. Y prefieren andar en la calle que en su casa. Cierto. Entonces ahí sabes que esa casa no está vibrando bien. Porque no te está dando el confort, ni la paz, ni la tranquilidad que tú necesitas. Entonces ahí está tu casa enferma. Entonces tienes que ver qué pasa. La puedes sanar, o en el otro caso también puedes tomar la decisión de salir y cambiar. Así es. Y Muy también, bien. ¿sabes qué? Dejar las cosas. Hay gente que trabaja en lugares muy pesados. Hay gente que trabaja, es muy sano, igual, por ejemplo, los que trabajan en panteones, en morgues, en hospitales, en lugares donde hay mucho conflicto o mucha baja vibración. Sí es recomendable que tengan un tapetito, o si pueden dejar esos zapatitos afuera y ponerse zapatitos que tengan en la puerta, para que no se traigan esa vibración de afuera y no Ok. llevar los problemas del trabajo a la casa. Cambiar de zapatos al Que- llegar a casa. Así es, que tu casa sea un santuario, ¿sí? Que huela rico, que tenga flores, o no importa si seas pobre, rico o millonario, no, eso no tiene nada que ver con eso. Que tu situación sea confortable y que tengas la alegría y el entusiasmo de querer llegar a tu casa.
¿Qué te parece, Gloria, si vamos a dejar estas historias en este capítulo? Claro que sí. Esto lo dejamos para el próximo capítulo. Los esperamos en Cuéntalo con Gloria. Hasta la próxima. Gracias por tu compañía. Te invitamos a escucharnos en la próxima emisión. Cuéntalo con Gloria. Cuéntalo con Gloria.